El martillo golpeó la madera con un sonido que retumbó en el pecho de Ricardo como un disparo. La sala del tribunal estaba llena de rostros que lo miraban como si fuera un animal enjaulado, y quizás eso era exactamente lo que era para ellos. Un criminal, un número, una estadística más del sistema penitenciario que ahora pedía clemencia frente a una mujer que lo observaba desde su trono de mogno con la misma expresión que tendría al mirar una cucaracha en su cocina. Isabela Montenegro, la jueza más respetada y temida del distrito, ajustó sus lentes con un gesto estudiado de superioridad. Su toga negra caía sobre sus hombros como un manto de poder absoluto, y debajo de ella su blusa de seda bordó brillaba bajo las luces del tribunal como la sangre seca de todas las vidas que había destruido con su martillo. «Señor Ricardo Mendoza», comenzó ella con una voz que cortaba el aire como un bisturí, «usted comparece ante este tribunal solicitando la revisión de su caso tras cumplir 12 años de condena por el delito de homicidio agravado». 12 años, señor Mendoza. ¿Y ahora pretende que creamos en su inocencia? Ricardo tragó saliva. Sus manos, marcadas por tatuajes que contaban historias de supervivencia en el infierno, temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos que había preparado durante meses. Documentos que probaban lo que él siempre supo, que era inocente, que nunca mató a nadie, que todo había sido una conspiración para silenciarlo. «Su señoría», respondió Ricardo con voz ronca, «tengo nuevas pruebas que demuestran que fui incriminado. Testigos que mintieron bajo juramento, evidencia que fue plantada, todo está documentado aquí». Levantó los papeles hacia ella como una ofrenda a un dios cruel, pero Isabela ni siquiera los miró. En cambio, dejó escapar una risa breve y cortante que hizo que varios asistentes en la sala intercambiaran miradas incómodas. ¿Nuevas pruebas? La jueza se inclinó hacia adelante y Ricardo pudo ver de cerca la frialdad absoluta en sus ojos verde oscuro. «Señor Mendoza, usted fue condenado por un jurado de sus pares. La evidencia en su contra era abrumadora. Sus huellas digitales estaban en el arma. Testigos lo vieron huir de la escena. Y ahora, después de 12 años, pretende que este tribunal crea que todo fue un error». «No fue un error, su señoría, fue una conspiración». El murmullo que recorrió la sala fue como el zumbido de un enjambre de abejas. Ricardo sintió que las miradas se clavaban en él con más fuerza, algunas con curiosidad, la mayoría con desprecio. «Una conspiración», repitió Isabela, saboreando la palabra como si fuera un caramelo amargo. «Por supuesto, siempre es una conspiración. Nunca es responsabilidad personal. Nunca es que ustedes, criminales, simplemente tomaron decisiones equivocadas y ahora quieren escapar de las consecuencias». «Yo no soy un criminal», dijo Ricardo con más fuerza de la que pretendía. «Pasé 12 años de mi vida en una celda por algo que no hice. Perdí todo. Mi esposa me abandonó. Mi hijo creció sin padre. Mi madre murió mientras yo estaba encerrado y no pude despedirme de ella. ¿Y usted me habla de consecuencias?» Isabela golpeó el martillo con violencia. «Silencio. No toleraré que levante la voz en mi tribunal. Usted es un convicto, señor Mendoza, un expresidiario, y la palabra de un expresidiario no vale nada en esta sala. Absolutamente nada». Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Las había escuchado de guardias, de otros presos, de su propia familia, pero escucharlas de una jueza, de alguien que supuestamente representaba la justicia, era diferente. Era como recibir una sentencia de muerte para su esperanza. «Su señoría», intervino el abogado de oficio que le habían asignado, un hombre joven y claramente intimidado. «Mi cliente tiene derecho a presentar nuevas pruebas según el artículo». Isabela lo cortó con un gesto de la mano. «Conozco la ley mejor que usted, licenciado. Y también conozco cuando alguien está intentando manipular el sistema.
He visto a cientos de criminales como el señor Mendoza sentarse en esa silla y jurar que son inocentes. Todos tienen excusas, todos tienen teorías conspirativas y todos, sin excepción, son culpables. Se puso de pie y su figura pareció crecer hasta llenar toda la sala. Caminó lentamente hacia el borde de su estrado, mirando a Ricardo desde arriba como una reina, mirando a un súbdito que había osado cuestionar su autoridad. ¿Sabe qué veo cuando lo miro, señor Mendoza? Veo a un hombre que tomó una vida. Veo a un asesino que pasó 12 años planeando cómo engañar al sistema para obtener su libertad anticipada. Veo a alguien que no merece el aire que respira en esta sala. Ricardo apretó los puños. Los tatuajes en sus brazos parecían moverse con la tensión de sus músculos, y por un momento Isabela pareció disfrutar de su reacción. Pero sobre todo, continuó ella bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso que solo él podía escuchar. Veo a alguien que debería haber aprendido a quedarse callado. Algunos secretos, señor Mendoza, es mejor dejarlos enterrados. Ricardo levantó la mirada hacia ella y por un instante algo cambió en el aire. Había algo en la forma en que ella lo miraba, algo que iba más allá del simple desprecio judicial. Había miedo, miedo disfrazado de arrogancia. Y en ese momento, Ricardo supo que sus sospechas eran correctas. Ella sabía. Isabela volvió a su asiento con movimientos calculados, como si nada hubiera pasado. Este tribunal rechaza la solicitud de revisión del caso, declaró con voz oficial. No existen méritos suficientes para reabrir una investigación cerrada hace más de una década. El señor Ricardo Mendoza deberá cumplir con las condiciones de su libertad condicional sin presentar más solicitudes frívolas ante esta corte. Caso cerrado. El martillo golpeó una vez más, y con ese sonido, Ricardo sintió que 12 años de esperanza se convertían en cenizas. Pero también sintió algo más. Algo que había mantenido vivo durante todas esas noches en la celda, mirando el techo de concreto y prometiéndose que algún día conocería la verdad. Determinación. Mientras los guardias lo escoltaban fuera de la sala, Ricardo volteó por última vez hacia el estrado. Isabela estaba hablando con el fiscal, riendo de algo que él había dicho, como si acabara de terminar un juego de tenis y no de destruir la última esperanza de un hombre inocente. Pero Ricardo notó algo más. Notó cómo los ojos de la jueza se desviaban hacia él por una fracción de segundo. Notó cómo su sonrisa vacilaba casi imperceptiblemente y notó cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el expediente que tenía frente a ella. El expediente de Ricardo Mendoza. Un expediente que contenía más de lo que ella quería que nadie viera. Esa noche, en su pequeño apartamento del barrio más pobre de la ciudad, Ricardo extendió sobre la mesa todos los documentos que había acumulado durante años. Recortes de periódicos, fotografías, transcripciones de testimonios, registros bancarios que había conseguido a través de contactos que prefería no mencionar, y en el centro de todo, una fotografía. Una fotografía de Isabela Montenegro, 15 años más joven, abrazando a un hombre en un restaurante de lujo. Un hombre que Ricardo conocía muy bien. Un hombre que había sido encontrado muerto 2 semanas antes de que Ricardo fuera arrestado por su asesinato. Víctor Delgado, el empresario cuyo homicidio había enviado a Ricardo a prisión. En la foto, Isabela sonreía con una expresión que Ricardo nunca había visto en el tribunal. Era una sonrisa de amante, de cómplice, de alguien que compartía secretos oscuros con el hombre que supuestamente Ricardo había matado. La jueza que había rechazado su caso. La misma jueza que había presidido su juicio original hace 12 años. La misma jueza que, según los documentos que Ricardo tenía en sus manos, había recibido transferencias bancarias millonarias de una empresa fantasma conectada con Víctor Delgado justo un mes antes de su muerte.
Ricardo se dejó caer en la silla, sintiendo el peso de la revelación aplastando su pecho. Durante 12 años había creído que era víctima de un error del sistema. Durante 12 años había pensado que simplemente había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero ahora sabía la verdad. No había sido un error, había sido un plan. Y la mujer que lo había ejecutado, la mujer que lo había condenado y que hoy había destruido su última esperanza legal, era la misma mujer que probablemente había ordenado el asesinato por el cual él había pagado con 12 años de su vida. Ricardo miró la fotografía durante largo rato. Luego miró sus manos, las manos que tantos habían llamado manos de asesino, manos que habían trabajado en la construcción antes de que todo se derrumbara, manos que habían sostenido a su hijo recién nacido, manos que no habían matado a nadie. «Hiciste que me encerraran por tu crimen», murmuró Ricardo a la fotografía. «Hiciste que perdiera todo, mi familia, mi libertad, mi dignidad». Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con las luces de edificios donde gente como Isabela Montenegro dormía tranquila, protegida por el poder y el dinero. «Pero yo tengo algo que tú no tienes, Isabela», dijo Ricardo, con una sonrisa que no tenía nada de alegría. «Yo tengo la verdad. Y tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz». Desde algún lugar de la ciudad llegó el sonido de una sirena de policía. Ricardo la escuchó desvanecerse en la distancia y pensó en todos los inocentes que probablemente estaban siendo arrestados en ese momento. Pensó en todos los culpables que dormían en mansiones protegidos por togas y martillos, y prometió, en silencio, que haría todo lo necesario para que la jueza Isabela Montenegro pagara por lo que había hecho. Aunque le costara la vida, si sientes la rabia de Ricardo en este momento, si crees que la injusticia no debe quedar impune, entonces quédate conmigo. Dale like a este video y déjame saber en los comentarios qué harías tú en su lugar. ¿Buscarías justicia o buscarías venganza? Suscríbete al canal para descubrir qué secretos oscuros esconde la jueza Montenegro y cómo Ricardo planea exponerlos. Porque esta historia apenas comienza, y lo que viene después hará que todo lo que has visto hasta ahora parezca un juego de niños. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron las más intensas de la vida de Ricardo. Cada mañana despertaba antes del amanecer en su apartamento diminuto, preparaba café negro en una cafetera vieja que había encontrado en la basura y se sentaba frente a la mesa cubierta de documentos como un general estudiando el mapa de una batalla decisiva. Pero no estaba solo en esta guerra. Una tarde lluviosa, alguien tocó la puerta de su apartamento con 3 golpes rápidos. Ricardo se tensó inmediatamente. En su mundo, las visitas inesperadas rara vez traían buenas noticias. Tomó un cuchillo de cocina y se acercó a la puerta con pasos silenciosos. «Soy yo, papá, Miguel». La voz atravesó la madera como un fantasma del pasado. Ricardo sintió que el corazón se le detenía por un segundo antes de latir con fuerza renovada. Con manos temblorosas, abrió la puerta. Frente a él estaba el hombre en quien se había convertido su hijo. La última vez que lo había visto, Miguel tenía 12 años y lloraba en la sala del tribunal mientras los guardias arrastraban a su padre hacia una vida de condena. Ahora tenía 24, era alto, con rasgos que recordaban dolorosamente a Ricardo en su juventud, y en sus ojos había algo que el padre no esperaba encontrar: culpa. «Miguel», susurró Ricardo sin saber qué más decir. El joven permaneció en el umbral, empapado por la lluvia, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta, como si temiera que si las sacaba, terminaría abrazando al hombre que había pasado 12 años tratando de olvidar. «Mamá murió hace 6 meses», dijo Miguel finalmente. «Cáncer. No te lo dijeron porque ella no quería que supieras». Ricardo absorbió el golpe en silencio. Elena, su esposa.
La mujer que lo había abandonado después del juicio, que había prohibido a Miguel visitarlo en prisión, que había reconstruido su vida con otro hombre mientras él se pudría en una celda por un crimen que no cometió. Y aún así, saber que estaba muerta dolía de una manera que no esperaba. «Pasa», dijo Ricardo haciéndose a un lado. «Estás empapado». Miguel entró al apartamento y miró a su alrededor con expresión indescifrable. Sus ojos se detuvieron en la mesa cubierta de documentos, en las fotografías pegadas en la pared, en el mapa de conexiones que Ricardo había construido con hilos rojos, conectando nombres, fechas y lugares. «¿Qué es todo esto?», preguntó Miguel. «La verdad», respondió Ricardo. «La verdad sobre por qué pasé 12 años en prisión por un crimen que no cometí». Miguel se volvió hacia su padre con una mezcla de escepticismo y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Mamá siempre dijo que eras culpable, que habías matado a ese hombre por dinero, que eras un criminal y que debía olvidarte. ¿Y tú le creíste?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «Tenía 12 años, papá. No sabía qué creer. Solo sabía que un día tenía un padre y al siguiente tenía un monstruo. Eso fue lo que todos me dijeron. Los periódicos, los vecinos, los compañeros de escuela. Todos». Ricardo asintió lentamente. No había rabia en sus ojos, solo una tristeza infinita. «Entiendo, hijo. No te culpo. Nunca te culpé». Miguel caminó hacia la mesa y tomó una de las fotografías. Era la imagen de Isabela Montenegro con Víctor Delgado en el restaurante. «¿Quién es ella?». «La jueza que me condenó hace 12 años», respondió Ricardo, «y la misma jueza que rechazó mi solicitud de revisión hace 3 semanas. También era la amante de Víctor Delgado, el hombre por cuyo asesinato fui condenado». Miguel miró a su padre con los ojos muy abiertos. «¿Estás diciendo que la jueza...». «Estoy diciendo que ella tuvo motivos para querer muerto a Víctor Delgado. Estoy diciendo que ella tenía acceso al sistema judicial para manipular mi caso. Y estoy diciendo que tengo pruebas de que recibió dinero de una empresa conectada con Delgado justo antes de su muerte». «¿Qué tipo de pruebas?». Ricardo sacó una carpeta de debajo de una pila de documentos y la extendió hacia su hijo. «Transferencias bancarias. Testimonios de ex empleados de Delgado que están dispuestos a declarar que él tenía una relación con una jueza. Fotografías. Registros telefónicos. Todo está aquí, Miguel. Todo». Miguel revisó los documentos con expresión cada vez más perturbada. «Si esto es verdad, papá, estás acusando a una de las juezas más poderosas del país de asesinato y corrupción. ¿Tienes idea de lo peligroso que es? Pasé 12 años en prisión por un crimen que ella cometió. Perdí a mi esposa, perdí a mi hijo, perdí a mi madre. ¿Qué más pueden quitarme, Miguel? ¿Mi vida? Ya me la quitaron». El joven dejó caer los documentos sobre la mesa y se pasó las manos por el cabello con frustración. «¿Por qué ahora? ¿Por qué me buscas ahora después de tantos años?». Ricardo lo miró directamente a los ojos. «Porque tú eres abogado, hijo. Te graduaste hace 2 años. Trabajas en un bufete pequeño, pero tienes acceso a bases de datos legales, a contactos en el sistema. Y porque, a pesar de todo lo que tu madre te dijo sobre mí, viniste aquí. Viniste a verme después de que ella murió. Eso significa que una parte de ti nunca creyó que yo fuera culpable». Miguel desvió la mirada hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo con fuerza, desdibujando las luces de la ciudad como lágrimas sobre un cuadro. «Encontré algo», dijo finalmente con voz apenas audible, «entre las cosas de mamá. Una carta que ella nunca envió». Ricardo sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué decía?». Miguel sacó un sobre arrugado del bolsillo interior de su chaqueta y lo extendió hacia su padre. «Léela tú mismo». Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. La letra de Elena era inconfundible, esa caligrafía elegante que lo había enamorado tantos años atrás. Sacó la carta y comenzó a leer. «Ricardo, sé que probablemente nunca leerás esto, pero necesito escribirlo. Necesito que alguien, aunque sea solo un papel,
sepa la verdad. Cuando te arrestaron, una mujer vino a verme. Una mujer elegante, poderosa, que me dijo que si declaraba contra ti, si decía que habías confesado el crimen, ella se aseguraría de que Miguel y yo estuviéramos protegidos, que tendríamos dinero, seguridad, una vida nueva, y si no lo hacía, dijo que nos destruiría, que destruiría a Miguel. Yo tenía miedo, Ricardo, tenía tanto miedo, así que hice lo que me pidió. Mentí en el juicio, dije que habías confesado, y cada día desde entonces he vivido con esa mentira carcomiéndome el alma. Lo siento tanto, Elena. Ricardo terminó de leer y el papel cayó de sus manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera detenerlas. 12 años. 12 años creyendo que Elena lo había abandonado por cobardía o por vergüenza. Y todo ese tiempo ella había sido una víctima más de Isabela Montenegro. «¿La mujer que menciona?», preguntó Miguel con voz quebrada. «Era ella», respondió Ricardo mirando la fotografía de Isabela en la pared. «Era la jueza. Amenazó a tu madre para que mintiera en el juicio. La obligó a destruir nuestra familia para proteger su propio secreto». Miguel se dejó caer en una silla, abrumado por el peso de la revelación. Mamá vivió todos estos años con esa culpa. Por eso enfermó. Por eso nunca fue feliz, ni siquiera con su nuevo esposo. Cargaba con esto todos los días. Y murió sin poder decir la verdad, añadió Ricardo. Pero ahora nosotros la sabemos, hijo. Y vamos a hacer que esa mujer pague por todo lo que hizo. Durante las siguientes semanas, padre e hijo trabajaron juntos en una alianza forjada por la tragedia compartida. Miguel usó sus contactos legales para conseguir documentos adicionales, registros que confirmaban las transferencias bancarias sospechosas a nombre de Isabela. Ricardo contactó a viejos conocidos de la prisión, hombres que debían favores y que tenían ojos y oídos en lugares donde la ley no llegaba. Y poco a poco el rompecabezas fue tomando forma. Descubrieron que Isabela no actuaba sola. Su amante actual, el abogado Fernando Vega, había sido socio de Víctor Delgado en negocios turbios de lavado de dinero. Cuando Delgado amenazó con exponer la operación, Isabela y Fernando conspiraron para eliminarlo, pero necesitaban un chivo expiatorio. Y Ricardo, un simple trabajador de la construcción que había tenido la mala suerte de hacer una reparación en la oficina de Delgado el día anterior a su muerte, fue el candidato perfecto. Plantaron sus huellas en el arma, sobornaron a testigos para que mintieran y amenazaron a Elena para que sellara la condena de su propio esposo. El crimen perfecto, excepto por un detalle que no habían anticipado. Ricardo Mendoza no era el tipo de hombre que se rendía. Una noche Miguel llegó al apartamento de su padre con expresión de urgencia. «Conseguí algo», dijo sin aliento. «Un exempleado de Fernando Vega está dispuesto a hablar. Tiene grabaciones de conversaciones entre Fernando e Isabela donde discuten cómo deshacerse de Delgado. Grabaciones de hace 15 años que guardó como seguro de vida». Ricardo sintió que la esperanza renacía en su pecho como un fénix de las cenizas. «¿Dónde está ese hombre? Se esconde. Tiene miedo de que lo encuentren. Pero aceptó reunirse conmigo mañana en un lugar seguro. Si conseguimos esas grabaciones, papá, tendremos todo lo necesario para destruirla». Ricardo abrazó a su hijo por primera vez en 12 años. Un abrazo torpe, incómodo, cargado de años de distancia y dolor, pero también un abrazo que prometía algo que Ricardo había creído perdido para siempre: justicia. Sin embargo, ninguno de los dos notó el auto negro estacionado frente al edificio, ni al hombre que fotografiaba cada movimiento desde el interior, ni la llamada que ese hombre hizo inmediatamente después. «Los están vigilando», dijo la voz en el teléfono. «El hijo está involucrado ahora, y parece que encontraron a Méndez». Al otro lado de la línea, Isabela Montenegro apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Encárgate de Méndez esta noche», ordenó con voz helada.
Y en cuanto al expresidiario y su hijo, déjalos a mí. Voy a demostrarles que nadie desafía a Isabela Montenegro y vive para contarlo. Colgó el teléfono y miró por la ventana de su mansión hacia la ciudad que dormía bajo sus pies. Una ciudad que ella controlaba desde las sombras. Una ciudad donde ella era jueza, jurado y verdugo. Pero mientras Isabela tramaba su próximo movimiento, no sabía que Ricardo ya había hecho copias de todos los documentos. No sabía que esas copias estaban en manos de un periodista de investigación que solo esperaba la señal para publicar la historia. Y no sabía que el hombre al que había destruido 12 años atrás ya no tenía nada que perder. Y un hombre sin nada que perder es el enemigo más peligroso del mundo. ¿Crees que Ricardo logrará obtener las grabaciones antes de que Isabela lo detenga? ¿Crees que la justicia finalmente alcanzará a quienes se creen intocables? Escríbeme en los comentarios qué crees que pasará. Dale like si quieres ver a esta jueza corrupta caer de su trono. Y suscríbete ahora mismo porque lo que viene en el próximo capítulo es el momento que has estado esperando. El momento en que la verdad finalmente saldrá a la luz y nada volverá a ser igual. La mañana del juicio más importante de su vida, Ricardo se miró en el espejo roto de su baño y apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Las ojeras profundas contaban las noches sin dormir. La barba descuidada hablaba de semanas dedicadas exclusivamente a preparar este momento. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto el infierno y habían sobrevivido, brillaban con algo que no había sentido en 12 años. Esperanza. Todo había cambiado 3 noches atrás. Cuando Miguel llegó al punto de encuentro para reunirse con Méndez, el exempleado de Fernando Vega encontró el lugar vacío. Un charco de sangre en el suelo y un teléfono destrozado eran los únicos testigos de lo que había sucedido. Isabela había llegado primero. Pero lo que la jueza no sabía era que Méndez, paranoico después de años de vivir con miedo, había enviado las grabaciones a un servidor seguro en la nube antes de la reunión y había compartido la contraseña con una sola persona. Su hermana, una hermana que tras enterarse de la desaparición de Méndez, contactó a Miguel con un mensaje simple. Tengo lo que buscas. Y quiero que esa mujer pague por lo que le hizo a mi hermano. Ahora, mientras Ricardo caminaba hacia el tribunal donde se celebraría una audiencia especial solicitada por el fiscal general tras recibir un paquete anónimo con evidencias de corrupción judicial, sentía el peso del pequeño dispositivo USB en su bolsillo, un dispositivo que contenía horas de grabaciones. Conversaciones entre Isabela y Fernando planeando el asesinato de Víctor Delgado. Discusiones sobre cómo incriminar a un trabajador inocente. Risas compartidas sobre lo fácil que había sido destruir la vida de un hombre y su familia. La verdad, finalmente, estaba a punto de salir a la luz. El tribunal estaba más lleno de lo que Ricardo había visto jamás. Periodistas ocupaban las primeras filas. Cámaras apuntaban hacia el estrado y el murmullo de la multitud era como el rugido de un océano antes de la tormenta. Pero lo más importante era quién estaba sentada en el banquillo de los acusados. Isabela Montenegro. La jueza más poderosa del distrito ahora era la acusada. Su toga había sido reemplazada por un traje gris oscuro que intentaba proyectar dignidad, pero sus ojos la traicionaban. Había miedo en ellos, un miedo que Ricardo reconocía muy bien, porque él lo había sentido cada día durante 12 años. El fiscal general, un hombre canoso de expresión severa, se puso de pie. Este tribunal se ha reunido para examinar evidencias presentadas contra la señora Isabela Montenegro, acusada de conspiración para cometer asesinato, manipulación de pruebas, obstrucción a la justicia y corrupción judicial. Las pruebas incluyen grabaciones de audio, documentos financieros y testimonios de múltiples testigos.
Isabela se levantó con la arrogancia que la había definido toda su vida. «Esto es una farsa», declaró con voz que intentaba ser firme, pero temblaba en los bordes. «Soy víctima de una conspiración orquestada por un criminal convicto que busca venganza. Ricardo Mendoza es un asesino que pasó 12 años en prisión y ahora fabrica evidencias para destruir mi reputación». El fiscal la miró con desprecio apenas disimulado. «Señora Montenegro, las grabaciones que estamos a punto de reproducir fueron autenticadas por 3 laboratorios forenses independientes. No hay manipulación, no hay fabricación, solo la verdad». Hizo una señal, y el sistema de audio del tribunal cobró vida. La voz de Isabela, 15 años más joven, pero inconfundible, llenó la sala. «Víctor se está volviendo un problema. Amenaza con ir a la policía si no le damos más dinero. Tenemos que hacer algo permanente». Luego la voz de Fernando Vega. «Conozco gente que puede encargarse, pero necesitamos a alguien que cargue con la culpa, alguien que nadie extrañe». De nuevo Isabela. «Hay un trabajador que estuvo en la oficina de Víctor ayer, un don nadie, perfecto para el papel de asesino». El murmullo que recorrió la sala fue ensordecedor. Ricardo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras escuchaba la conversación que había sellado su destino 12 años atrás. Un don nadie. Eso era lo que él había sido para ellos. Una vida desechable. La grabación continuó. Minutos de conversaciones que detallaban cómo habían plantado las huellas de Ricardo en el arma, cómo habían pagado a testigos falsos, cómo Isabela había usado su posición para asegurar que el juicio fuera una pantomima de justicia. Y entonces llegó el fragmento más devastador. «La esposa del trabajador puede ser un problema», decía Fernando en la grabación. «Si ella testifica que él estuvo en casa esa noche, todo se viene abajo». Isabela respondió con frialdad calculada. «Déjamela a mí. Las madres harán cualquier cosa para proteger a sus hijos. Solo necesito hacerle entender que si no coopera, su pequeño Miguel sufrirá las consecuencias». Ricardo cerró los ojos. Elena, su esposa, amenazada, coaccionada, obligada a destruir a su propio esposo para proteger a su hijo. Y Isabela, hablando de ello como si fuera un trámite burocrático más. Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en Isabela, cuyo rostro había perdido todo color. La máscara de superioridad se había derrumbado, revelando a la mujer aterrorizada que había debajo. El fiscal se volvió hacia ella. «¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Montenegro?» Isabela abrió la boca, pero ningún sonido salió. Por primera vez en su vida, la mujer que había destruido innumerables vidas con sus palabras no tenía nada que decir. En ese momento, Ricardo se puso de pie. El fiscal asintió, dándole permiso para hablar. «Su señoría», comenzó Ricardo con voz firme, «hace 12 años entré a esta misma sala como un hombre inocente y salí condenado como asesino. Perdí todo, mi libertad, mi esposa, mi hijo. Mi madre murió mientras yo estaba en prisión y no pude sostener su mano. Mi esposa vivió con la culpa de haberme traicionado hasta que el cáncer la consumió. Mi hijo creció creyendo que su padre era un monstruo». Caminó lentamente hacia donde Isabela estaba sentada, y los guardias se tensaron, pero no lo detuvieron. «Usted me quitó 12 años de mi vida», continuó Ricardo mirándola directamente a los ojos. «12 años que nunca recuperaré. 12 años de cumpleaños de mi hijo que me perdí. 12 años de abrazos que nunca di. 12 años de palabras que nunca dije». Isabela desvió la mirada, incapaz de sostener el peso de esos ojos que la acusaban. «Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo, señora Montenegro? Lo más triste es que usted tenía todo: poder, dinero, respeto. Podría haber sido una verdadera jueza, una defensora de la justicia. En cambio, eligió convertirse en el monstruo que me acusó de ser». Ricardo
Se volvió hacia la sala llena de periodistas, cámaras y espectadores. Esta mujer representa todo lo que está mal en nuestro sistema de justicia. Ella usó su posición para proteger a criminales y destruir a inocentes. Ella convirtió su toga en un arma contra los vulnerables. Ella me miró hace 3 semanas en este mismo tribunal y me dijo que la palabra de un expresidiario no vale nada. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en cada rincón de la sala. Hoy, la verdad ha demostrado que la palabra de un expresidiario vale más que todas las mentiras de una jueza corrupta. El aplauso que estalló en la sala fue instantáneo y ensordecedor. Periodistas gritaban preguntas. Cámaras capturaban cada ángulo del momento histórico, y en medio del caos, Isabela Montenegro fue escoltada fuera del tribunal con esposas en las muñecas, su cabello perfecto ahora despeinado, su maquillaje corrido por lágrimas de humillación y derrota. Pero antes de que la sacaran completamente, se detuvo frente a Ricardo. Los guardias la sostuvieron mientras ella lo miraba con ojos llenos de veneno. «Esto no termina aquí», siseó ella. «Tengo contactos, tengo poder, volveré». Ricardo la miró con una calma que ella nunca había visto en él. «No, Isabela, no volverás, porque ahora el mundo entero sabe quién eres realmente, y no hay poder ni dinero que pueda borrar eso». La arrastraron fuera, y Ricardo se quedó de pie en el centro del tribunal, que una vez lo había condenado. Miguel corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Lo logramos, papá», susurró el joven con lágrimas en los ojos. «Lo logramos». Ricardo devolvió el abrazo, sintiendo por primera vez en 12 años que podía respirar sin el peso de la injusticia aplastando su pecho. «No, hijo», respondió él, «la verdad lo logró. Nosotros solo la ayudamos a salir a la luz». 3 meses después, Ricardo estaba sentado en un parque cerca de su antiguo vecindario. El sol brillaba con una calidez que parecía nueva, como si el mundo mismo celebrara su libertad real, no la libertad condicional de un convicto, sino la libertad absoluta de un hombre exonerado. Isabela Montenegro había sido condenada a 30 años de prisión por conspiración, asesinato en primer grado y múltiples cargos de corrupción. Fernando Vega recibió 25 años como cómplice. Y el Estado había otorgado a Ricardo una compensación millonaria por los 12 años de encarcelamiento injusto. Pero el dinero no era lo que Ricardo valoraba más. Lo que valoraba era el joven que caminaba hacia él por el sendero del parque con 2 tazas de café en las manos y una sonrisa que Ricardo había soñado ver durante más de una década. «Perdón por la tardanza», dijo Miguel sentándose junto a su padre. El tráfico estaba imposible. Ricardo tomó el café y miró a su hijo con ojos llenos de gratitud. «No te preocupes, hijo. He esperado 12 años. Unos minutos más no hacen diferencia». Miguel rió suavemente, y Ricardo se dio cuenta de que era la primera vez que escuchaba a su hijo reír de verdad. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Miguel, después de un momento de silencio. «¿Qué? Que mamá habría estado orgullosa de ti, de nosotros, de lo que logramos juntos». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Tu madre fue víctima tanto como yo, hijo. Lo que hizo, lo hizo para protegerte. Nunca podré culparla por eso». Se quedaron en silencio, padre e hijo, mirando cómo los niños jugaban en el parque, cómo las parejas caminaban tomadas de la mano, cómo la vida continuaba con su ritmo eterno de esperanzas y sueños. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Miguel finalmente. «Con la compensación podrías ir a cualquier parte, empezar de nuevo». Ricardo sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro marcado por los años y el sufrimiento. «Voy a quedarme aquí», respondió. «Voy a usar ese dinero para ayudar a otros como yo, personas inocentes atrapadas en un sistema que no les da oportunidades. Voy a crear una fundación en nombre de tu madre, la Fundación Elena Mendoza para la Justicia». Miguel lo miró con admiración. «Me gustaría ser parte de eso, papá. Como abogado puedo ayudar».
Ricardo puso una mano sobre el hombro de su hijo. Nada me haría más feliz, hijo, nada en este mundo. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de colores que Ricardo no había visto en 12 años de concreto gris, padre e hijo comenzaron a planear un futuro que por fin les pertenecía. Porque la justicia, aunque tarde, siempre llega, y aquellos que usan el poder para oprimir a los inocentes, tarde o temprano, terminan enfrentando las consecuencias de sus actos. Esta fue la historia de Ricardo Mendoza, un hombre que perdió todo por una mentira y lo recuperó todo con la verdad. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste la rabia de la injusticia y la satisfacción de la justicia final, entonces haz algo por mí. Comparte este video con alguien que necesite creer que la verdad siempre encuentra su camino. Dale like si crees que nadie está por encima de la ley. Y suscríbete a este canal si quieres seguir viviendo historias que te recuerden que, sin importar cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda, nunca subestimes a quien ha perdido todo, porque no tiene nada que temer y todo por ganar.